La primera cuestión que tenemos que saber es que efectivamente hubo delitos cometidos por personas que formaban parte de organizaciones terroristas que explícitamente habían pasado a la clandestinidad, delitos de muchos tipos, atentados contra el orden constitucional, y después ya directamente en dictadura también hubo atentados contra personas. Antes y después de 1976, estos delitos de personas fueron llevados a juicio y en muchos casos recibieron condenas. Solo que en algunos casos, en el contexto de los indultos de 1989, fueron indultados. Notoriamente es el caso de Firmenich. En otros casos, las causas tuvieron un tramo de investigación y después quienes podrían haber sido llevados a un juicio legal como corresponde, ejercer su defensa y esclarecer qué había pasado, simplemente fueron objeto de la represión ilegal. Fueron desaparecidos y torturados, con lo cual nunca lo sabemos, y si volviéramos a esos casos nos encontraríamos con esta circunstancia, que es otra dimensión de la tragedia de la dictadura. Pueden quedar eventualmente causas que no hayan sido del todo investigadas o que reaparezcan nuevas pruebas. Ahora, primera cuestión, quien debe determinar la prosecución, inicio, continuidad de causas no es un poder ejecutivo ni un poder legislativo, sino que esto es competencia de la justicia, específicamente los fiscales. No se puede hacer una ley para promover causas. Siempre recordemos que las causas trabajan sobre el normativo existente, sobre el Código Penal, sobre el Código Procesal Penal Federal en este caso. Acá existe otra cuestión, que es que muchas de estas causas necesariamente por el tiempo transcurrido han estado prescriptas. Acá hay una diferenciación importante. No todo delito que nos parezca grave es imprescriptible. La imprescriptibilidad es una característica muy específica por el violento atentado a la condición humana que suponen los delitos de lesa humanidad cometidos desde el Estado. El mismo aparato represivo que cuida a ciudadanos es el que procede con torturas, asesinatos. Entonces, cuando pensamos en los delitos de lesa humanidad, necesariamente estamos pensando en sujetos investidos del poder estatal, que lo tienen de iure o de facto, como era el caso. Y esa es la razón por la cual podemos estar juzgando todavía hoy casos que sucedieron en el 78-80 que para el Código Penal está prescripto. La cuestión aquí es, una causa de un grupo terrorista que no tenía el poder del Estado, ¿está sujeto a esta nota de imprescriptibilidad que tienen los delitos de lesa humanidad? En general, en el derecho internacional, la respuesta es que no. Hay un vago matiz en esto que podría ser una organización terrorista que haya llegado a tener el dominio territorial específico de una porción del Estado, podría responder incluso por actividades paraestatales. Pero ciertamente no es el caso de lo que sucedió en Argentina durante la década del 70, donde ninguna organización terrorista consiguió tener el dominio efectivo de un territorio que en algunos casos ha llevado a que el derecho internacional impute a personas que no son gobernantes. ¿Por qué consideras que desde el gobierno nacional actual se insiste, digamos, con esta posibilidad o también quizá tergiversando los hechos y diciendo de que los guerrilleros quizá no fueron juzgados? En cierto sentido, tal vez en el fondo, lo que existe es esa búsqueda de una imposible simetría, quien algunas veces lleva el nombre artístico de la teoría de los dos demonios. Hicimos cosas horribles, pero porque del otro lado también estaban haciendo cosas horribles. Esta simetría es imposible cuando nos organizamos como Estado, y no estoy hablando de 1978, sino desde la época del medioevo, cuando dijimos, un Estado es el responsable. Entonces, no es lo mismo, porque si cometen un delito contra mí, yo llamo al 101, al 911. El problema es que el que tiene el 911 es el que está cometiendo delitos contra las personas, y eso genera la disolución misma del pacto social y del todo sentido de garantía constitucional.